Estudio número 4. Estamos en Isaías 1, pero ahora del versículo 21 al 31. Es raro que yo diga cuál es el objetivo de cada estudio, pero en ese día, como la tarea es que ustedes iban a traer 10 formas de cómo se manifiesta el juicio de Dios, espero que nuestros hermanos responsables de cada familia, de cada equipo, puedan recoger lo que ustedes trajeron como tarea, que entonces será un resumen encontrando el juicio de Dios, que fue la tarea que dejamos hace 8 días. Hoy jueves 7 de mayo, vamos a abrir la palabra de Dios. Ya la tienen ustedes abierta, ahora tengan sus hojas ya listas para ir llenando lo que vamos a dar en este día. En el estudio anterior dijimos que Sodoma y Gomorra son ejemplo de un pecado. Gente pecadora, Sodoma, Gomorra. Y dijimos allí que al principio de la palabra de Isaías 1 encontramos un epíteto. Dijimos que un epíteto es el adjetivo inherente al sustantivo o nombre, y que en el ejemplo que dimos se hallaba en el sujeto. Algunos han preguntado, otro ejemplo. Vamos a dar otro ejemplo de epíteto. Por ejemplo, el poema de aquel hombre que decía: la noche oscura tendió su manto. El epíteto nuevamente lo hallamos en el sujeto, en noche oscura. La característica de noche, que es el sustantivo, es oscura. No existen noches claras, o noches amarillas, o noches grises. Algunos dirían, no, la noche es oscura. Ese es el epíteto. Y en estos versículos 21 al 23, en primer lugar, nos presenta un lamento de Dios por medio del profeta Isaías al ver la actitud de los habitantes de Jerusalén, la capital del reino. Capital que había sido muy gloriosa durante el reinado de David y Salomón. ¿Anotan? David y Salomón. Sin embargo, la ciudad, refiriéndose a sus habitantes, no se refiere precisamente a la ciudad que era pecadora, porque una ciudad no puede ser pecadora. Son los habitantes de la ciudad los que son pecadores. Entonces está usando una figura de lenguaje que se denomina metonimia. En griego, meta es cambio y ónoma, nombre. Entonces esa ciudad estaba en ruinas, pero también no solamente físicas, sino en ruinas morales. Y por eso está usando el término de ciudad, refiriéndose a toda la gente de esa ciudad. Recordemos que una ciudad no podía ser infiel, era la gente la que era infiel. Entonces, llegamos y decimos, esa ciudad había sido infiel, pero antes había sido fiel. ¿Cómo dice este pasaje o estos versículos? Ustedes coloquen 3 cosas buenas que antes había en el pueblo de Jerusalén. ¿Cómo era la gente? ¿Listo? Fieles, justas y equitativas. Es decir, a todos trataban por igual. Versículo 21. Mas todo había cambiado. Ahora ustedes van a colocar las cosas en las que particularmente habían cambiado. ¿Cómo era la gente ahora? Se habían tornado en idólatras y homicidas. Versículo 22. Por medio de una comparación de la escoria en la plata y del agua que echaban al vino, compara el Señor a Jerusalén. Es decir, que la escoria en la plata, aunque tuviera brillo,
no sirve para nada. Ni el vino, aunque conservara su color, tampoco servía. Así era el pueblo, que por sus maldades no servían para nada ante los ojos de Dios. ¿Qué enseñanza sacamos de esto? Anoten lo que ustedes comprendan. Sí, que aunque aparentaban justicia, aunque aparentaban virtudes, carecían de ellas. Versículo 23. ¿Qué cosa? Dirigentes, quienes debían conducir al pueblo por un buen camino, con la ley de Dios, eran, ¿qué cosa? ¿Qué dice el versículo? Prevaricadores. ¿Anotan? Prevaricadores. Es decir, faltaban a su promesa de enseñar bien al pueblo y se unían a otros. ¿Para qué? Para robar. En consecuencia, eran ladrones. Ponen robar, ladrones. ¿Qué es esto? Porque no solamente eran ladrones, sino además aceptaban el soborno. El soborno es, ¿qué cosa? Aceptar cierto dinero o cosa para no denunciar las cosas malas. Y fíjense que a veces nosotros los pastores pues vemos algunas cosas malas, pero pues con que nos den un regalito, que nos traigan el día del pastor un regalo, pues no decimos nada. Nos callamos, no denunciamos como Isaías denunció los pecados. Algunas veces aceptamos recompensas para callar porque somos injustos. Y allí también el pueblo era injusto. Pónganle injustos. Porque protegían a los explotadores de los huérfanos y de las viudas, quienes no tenían dinero para su defensa. ¿Qué acaso no sigue existiendo lo mismo en nuestros días? En nuestro México, que estamos recibiendo, o algunos están recibiendo, 120 pesos aproximadamente por 8 horas de trabajo. Es decir, salario mínimo. Dividan 120 entre 8 y verán cuánto es lo que reciben por hora. Algunos maestros reciben a veces 45, 55, 70 pesos por hora. Y no es nada para el trabajo que desarrollan. Ante esta situación, esta sección de los versículos 21 al 31 nos presenta cómo se manifiesta el juicio de Dios. Y ustedes ya lo trajeron en resumen, pero vayamos parte por parte. Versículo 24. Quien emitirá el juicio es Shabaot, es decir, es una palabra hebrea, como la encuentran allí, ya traducida, Jehová de los ejércitos. El primer juicio es vengándose de sus enemigos, que son los nuestros. Por eso San Pablo nos dice que no nos venguemos nosotros, sino que demos lugar a la ira de Dios. Romanos 12, 19. Versículo 25. Vuelve su mano con los suyos, es decir, deja sentir su poder y fuerza sobre los suyos. Ya no les ayuda, ya no los defiende. ¿Pero para qué? Para limpiarlos de sus pecados. A veces lo hace con castigos muy duros. Por eso roguemos, como siempre lo hemos hecho, que Dios trate a los nuestros con amor y que no los trate con dolor. Porque a veces para limpiarlos usa el juicio, pero usa el juicio con dolor. Versículo 26. Él quiere ir restaurando a sus jueces como al principio. Pongan restaurando. Cuando Dios restaura, en ocasiones lo hace con castigos difíciles. Quiérase o no, lo que estamos viviendo en estos días es un juicio de parte de Dios. La justicia de Dios, algunos han dicho,
Pero ¿dónde está el amor de Dios? No, que Dios es amor. Ciertamente, Dios es amor, pero Dios es justicia. Así es que también Dios es justo. Versículo 27. Él aplica su juicio al dar a cada uno lo que merece. Y estamos mereciendo y estamos siendo castigados y recibiendo lo que nuestro México merece por ser idólatras y por vivir en pecado, matando a inocentes, viviendo perdidamente como los de Sodoma y de Gomorra. Estamos perdidos. Pero también Él con quebrantamiento realiza su juicio, es decir, con dolor. Quebrantar es machacar, anoten, machacar, pero sin llegar a deshacer. ¿En qué forma Dios a ti te ha quebrantado, hermano? Cada quien responda. Versículo 28. A otros hasta consumirlos, es decir, hasta acabarlos, porque dejaron a Jehová y nunca se arrepintieron. Pongan consumirlos. Versículo 29. Avergonzándolos, pongan avergonzándolos por ser idólatras. Isaías alude en este versículo a los árboles sagrados bajo los cuales los cananeos, pongan cananeos, celebraban sus ritos religiosos de la fecundidad, y todo quedó en ruinas. Versículo 30. La pérdida de vigor. De esa manera, también el Señor envió su juicio sobre su pueblo, sobre la pérdida de vigor. Esto es, que los apóstatas perderán su vigor, su fuerza, así como los árboles, aunque corpulentos, a veces se secan y sus hojas se caen, y como el huerto sin agua, al que se le seca todo. Versículo 31. Serán acabados. Pongan acabados. Como el fuego consume la estopa, y los apóstatas e incrédulos, su final será el lago ardiendo, es decir, el infierno. Terminamos esta sección donde se hace alusión a tres cosas: a las obras llevadas a cabo por Ezequías, segundo de Reyes 18, a la purificación de Israel mediante la deportación a Babilonia. Fue terrible, tal como lo narran las lamentaciones de Jeremías, donde las muchachas fueron amancilladas, los viejos murieron de hambre, los demás tuvieron que huir y otros fueron llevados cautivos. Tercero, al establecimiento del reinado mesiánico, cuando venga a Cristo a juzgar a los incrédulos. Así es que, hermanos, leamos Isaías y apartémonos del mal. No esperemos el juicio de parte de Dios en nuestra vida. Y tarea para el próximo jueves: traer 10 renglones de que nos habla Isaías 2, del 1 al 4, investigando sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y nos vemos dentro de 8 días.